Irán e Irak demuestran su compromiso por la causa palestina y la búsqueda de vías que frenen los crímenes de guerra que a esta hora sigue cometiendo el régimen israelí contra la franja de Gaza tras 32 días de ataques continuos. Así se evidenció desde la capital persa, a donde llegó el primer ministro iraquí Mohammad Shia al-Sudani para reunirse con el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y el líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Lo conversado y reflexionado en estos encuentros lo vamos a analizar de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, reitera que Estados Unidos comanda las ofensivas del régimen de Israel contra la Franja de Gaza. Y si no fuera por la ayuda de Washington, Tel Aviv no podría continuar los ataques. Desde los primeros días de los ataques del régimen sionista, todas las pruebas apuntaban a la participación directa de Estados Unidos en la administración de la guerra. Y a medida que este conflicto continúa, se vuelven más fuertes las evidencias del papel directo de Estados Unidos en la dirección de los crímenes del régimen sionista en Gaza. Si cesa su suministro de armas y su apoyo político, el régimen sionista será incapaz de continuar. Los estadounidenses son verdaderos cómplices de los crímenes sionistas que se están cometiendo en Gaza. Hizo estas declaraciones en una reunión con el primer ministro de Irak, Mohammad Shia al-Sudani, en Teherán. El ayatolá Khamenei pidió aumentar las presiones de la comunidad internacional a Estados Unidos y el régimen israelí para detener los ataques genocidas contra los palestinos. A pesar de todos los asesinatos que se llevan a cabo en Gaza, el régimen sionista hasta ahora es el verdadero perdedor del conflicto, ya que no ha logrado recuperar su credibilidad perdida, ni tampoco la podrá recuperar en el futuro. El lunes, el premier iraquí también se reunió con el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi. Durante la conferencia de prensa conjunta, el mandatario iraní hizo énfasis en que Teherán apoya cualquier iniciativa para detener la matanza de civiles en Gaza. معتقدیم هر چه سریعتر باید بمباران‌ها قطع بشه، هر چه سریعتر باید آتش بس بشه، هر چه سریعتر باید امداد و کمک به مردم مظلوم و مقتدر غزه انجام بشه و این جنایت هولناک و جنایت علیه بشریت نسل کشی است و کودک کشی است که امروز به دست رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکایی‌ها و بعضی از کشورهای اروپایی داره انجام میشه. ولذا ما هر گونه اقدامی که در سطح کشورهای اسلامی و در سطح کشورهای منطقه و در سطح بین‌الملل در مورد بازدارندگی رژیم صهیونیستی و هیئت حاکمه آمریکا از برای قتل و کشتار مردم بیگناه و مردم مظلوم و مقتدر غزه انجام بشه از هر گونه همکاری حمایت میکنیم. A su vez, el premier iraquí denunció la inacción internacional ante la situación en Gaza y los crímenes israelíes. والآن وما يحصل في غزة منذ أكثر من 30 يوم من قتل وتهجير وحصار ومنع دخول المساعدات واستخدام الترسانة بالأسلحة المتطورة ضد منطقة مأهولة بالسكان يسكنها أكثر من 2 مليون نسمة، وهذا العدد الهائل من الشهداء والجرحى وأغلبهم من الأطفال. نقول بكل وضوح أن المجتمع الدولي والمنظومة الدولية قد فشلت في الإيفاء بواجباتها والتزاماتها. Allí escuchábamos entonces parte de lo que fueron las declaraciones del premier iraquí con el presidente iraní y también el líder de la revolución islámica de Irán acá en la capital persa. Vamos a proceder al análisis a esta hora con pues las reflexiones respecto a lo dicho por estos funcionarios. Le damos hoy la bienvenida a Aníbal Garzón, sociólogo, docente, comunicador, experto en relaciones internacionales. Gusto que nos acompañes hoy. Aníbal, ¿cómo estás?
Un saludo, Dani, gracias por la invitación a ti, un abrazo a todo el equipo de Hispan TV. Igualmente para ti, y damos también la bienvenida a Abu Faisal Sergio Tapia, analista internacional, director fundador del diario Palestina Liberación. Gusto saludarte, Abu Faisal, y después de tanto tiempo volver a contar contigo acá en el programa. ¿Qué tal? Es un gran honor estar con vos, Dani, y con toda la audiencia de Hispan TV. Ya vamos a iniciar. Voy antes con Aníbal desde Barcelona, y yo quiero iniciar, Aníbal, con el rol de dos países vecinos regionales como lo son Irán e Irak. Sus dos cancilleres, de hecho, hemos visto, han realizado giras regionales por todo lo que acontece hasta ahora en Gaza. ¿Qué tan diligente es este trabajo que hemos evidenciado de estos dos actores regionales, quienes han denunciado incansablemente el genocidio contra Gaza? Bien, la verdad que tanto Irak como Irán, haciendo un análisis histórico, conocen bien la injerencia de Estados Unidos. A ver, al parecer hemos perdido la comunicación. ¿Sí? ¿Se me escucha bien ahora, Dani? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. No, repitiendo, lo que quiero decir es que tanto Irán como Irak son dos países que conocen bien la injerencia de Estados Unidos. No olvidemos la intervención que hizo Estados Unidos de manera indirecta en el conflicto que tuvieron los dos países en los años 80. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Irak ya ha tenido dos guerras de injerencia por parte de Estados Unidos, la del 90-91 y luego la fuera del 2003, que ya fue una violación del derecho internacional porque ni siquiera aliados de la OTAN como Francia o Alemania dieron apoyo a Estados Unidos en esa injerencia y en esa guerra. Y Irán conoce también todo lo que ha sido el bloqueo por parte de Estados Unidos en todo momento, ¿no?, de intentar aislar a Irán del mundo, no intentar ahogar lo máximo posible en vínculos con Israel. ¿Qué está sucediendo? Que la alianza de dos países, como hemos visto en esta reunión, la importancia entre Irak e Irán, dos países conocen bien la zona, dos países conocen bien el sufrimiento del pueblo de Palestina. La reunión que están llevando a cabo es una reunión de intentar generar lazos a nivel regional. Lazos a nivel regional, no olvidemos que Irán también tiene sus lazos con otros países, como estamos en el caso de Siria, en el caso de Líbano, intentar hacer máxima presión posible a nivel regional, incluso algunos países que puedan estar dentro de la Liga Árabe. ¿Por qué? Porque esto es una amenaza y lo que llaman ellos con la línea de Huntington, un choque de civilizaciones que intentan jugar para intentar hacer un genocidio, como bien dice, un genocidio de un aspecto también cultural, histórico contra el pueblo de Palestina. Y por lo tanto es importante los enlaces que pueda haber entre diferentes estados para bloquear al máximo posible y denunciar la violación del derecho internacional humanitario, de derechos humanos que está llevando a cabo Israel. Y no olvidemos sobre todo también un punto esencial, que son los socios de Israel, como bien se comentaba en la introducción, tanto Estados Unidos, y muchas veces dejamos en segunda mano, pero también la Unión Europea, que finalmente es toda la alianza de la OTAN, porque no olvidemos que Israel es un aliado, extra aliado, que se le llama de la OTAN. No es miembro oficial directamente como el 29, pero sí que es un país que recibe asesoría por parte de Estados Unidos y algunos países de la OTAN y armamento mientras están masacrando a la población palestina en Gaza. Ya vamos a adentrarnos en el rol y el papel de Estados Unidos, entre otros actores. Aníbal, voy antes con Abu Faisal, y fíjate que yo quiero citar una frase: Irán e Irak están tratando de armonizar sus posiciones y presionar a los países influyentes para que detengan el bombardeo de Gaza y la matanza del pueblo palestino lo antes posible. Esto lo enfatizó el premier iraquí desde la capital persa. Abu Faisal, ¿qué efectos puede tener este trabajo diplomático? ¿Cómo lo ves tú, tomando en cuenta, ya el curso de los crímenes de Israel? E incluso voy a citar a Zohar Palti, un exagente del Mossad, quien dijo lo siguiente, que también lo hemos escuchado de otros funcionarios, incluyendo a Netanyahu: estamos llevando a cabo ataques aéreos y terrestres, y esta no es la primera ni la última operación en Gaza. Será una guerra muy larga. Aquellos que piensan que terminará con una operación terrestre se equivocan. A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, justamente este es el genocidio que viene llevando el régimen sionista israelí desde hace 75 años sobre el suelo palestino, ¿no? Esta nakba permanente, más de 70.000 palestinos asesinados durante estas 7 décadas, y vemos ahora el genocidio sobre la franja de Gaza, 30.000 toneladas de explosivos, lo que significa 2 bombas atómicas de Hiroshima, ¿no? Cuando veíamos el ministro del régimen sionista israelí diciendo que había que arrojar la bomba atómica, ya la están arrojando 2 veces en forma constante y sonante, donde la población, justamente más del 70% de la población palestina en Gaza está desplazada, donde muere un niño cada 10 minutos, donde hay 15 mártires palestinos cada hora. Esta es la tragedia y el crimen ante los ojos del mundo, ante un occidente cómplice, y donde la fortaleza entre Irak e Irán es muy importante,
porque manda un mensaje hacia también la unidad islámica de los pueblos, ¿no? Esa es el concepto para mí más importante de una unión, de un frente en común en Oriente Medio, para no ser cómplice de este genocidio, de estos crímenes contra la infancia. Llevamos más de 4.000 niños y niñas palestinas mártires por las bombas del régimen sionista israelí, y donde la humanidad realmente no le importa nada, la humanidad de Occidente, ¿no? La pregunta que siempre nos hacemos, Dani, desde hace años en Fan TV, en cada genocidio, ¿cuánto vale la vida de un niño palestino para la humanidad? Y creo que con todo lo que hemos visto en este último mes, bueno, ha quedado más que evidenciado y demostrado, ¿no? Esa falta a todo nivel de estos organismos internacionales, dirigidos además por las potencias occidentales que ya sabemos. Aníbal, fíjate que durante los encuentros del premier iraquí junto al líder de la Revolución Islámica y el presidente Raisi se reiteraron las denuncias sobre la responsabilidad de Washington en toda esta agresión. Y ha llamado la atención que además de esas visitas que ya han realizado a Israel el presidente Biden y además a otros países de la región, en el caso del secretario de Estado Antony Blinken, el pasado domingo se dio a conocer que el director de la CIA visitó Tel Aviv. ¿Qué interpretación darle a eso, más allá, por supuesto, del ámbito estratégico de la inteligencia en medio del continuo ataque israelí y de lo que Netanyahu ha llamado fases de su agresión, incluyendo la tan sonada invasión terrestre que los combatientes de Hamas han intentado repeler a toda costa? Sí, yo creo que hay como una doble visión. En primer lugar es ese ámbito del imperialismo norteamericano, ¿no? Muchas veces incluso jugando con la doble moral, donde nos han estado durante 1 año y medio desde su medio de comunicación desde Washington constantemente, ¿no?, criticando a Rusia por la guerra de Ucrania, y es lo que están llevando a cabo ellos ahora mismo en Palestina, ¿no?, apoyando justamente a Israel. Pero Israel, si existe, finalmente es una colonia de Estados Unidos, y eso lleva 75 años. Lo que estamos viendo, ¿no?, incluso es movimientos militares de Estados Unidos en el tema de la franja, en el tema del Mediterráneo, vinculado incluso con países de la OTAN. Eso ya no solamente es una amenaza al pueblo palestino, sino que es una amenaza a toda la región, es una amenaza también a Siria, que ha tenido lo que son, ¿no?, ataques por parte de Estados Unidos, al Líbano, a la amenaza constante también, ¿no?, contra Irán, ¿no?, es constante el cerco y las amenazas de Estados Unidos, e incluso también a la población de Yemen, o ver ahí un poco la presión que quiere hacer Arabia Saudí para que no se lleve una alianza con los países BRIC, que es uno de los países que ha llevado a cabo un pacto con Irán, ¿no?, de paz y de bienestar, por decirlo así, de convivencia regional, y pueden entrar los dos como países miembros de BRIC, que es esa alianza liderada por Rusia y China, podrían entrar en el 2024. Todo esto va mucho más allá de lo que es Gaza. Esto es una guerra entre lo que sería un mundo unipolar vinculado con Estados Unidos, el occidentalismo y sus socios, principalmente el G7, con lo que es el nuevo mundo multipolar. Y ese es el referente de guerra. Ese es el primer toque de Estados Unidos, que va para allá con esa doble moral de que dice ayuda humanitaria, paz, pero Antony Blinken ha habido ya 3 visitas y no está haciendo nada al respecto, simplemente dando un apoyo militar y jugando con una cosa que es importante, que es el lenguaje militar, que hablando totalmente siempre del derecho a defenderse Israel, cuando es el que está atacando ya desde hace 75 años. Aquí hay un aspecto ideológico que es importante. Ese como primer punto. Y como segundo punto, y no alargándome mucho, también no olvidemos que es la industria militar de Estados Unidos. Totalmente. Estados Unidos, su economía depende mucho de eso. Es el país que gasta más que los 10 países siguientes en el ranking en tema militar. Le interesa la guerra, su economía guerra, vive del Pentágono, vive de 800 bases militares, vive, como bien comentaba, de un servicio secreto que es la CIA. Todo es una industria armamentística que le interesa tener conflictos, y este conflicto también es parte del negocio de Estados Unidos. A ver, Abu Faisal, fíjate que resaltando otra de las cosas dichas por el premier al-Sudani, afirmó que aquellos que no quieren que la guerra se expanda, pues deben presionar a Israel para detener el genocidio organizado y las muertes en Gaza. Y continuando en esta línea de lo que ya Aníbal nos analizaba, ¿cómo observas el panorama de una extensión de la guerra y a qué actores les conviene o les convendría algo así y por qué? Y adicionalmente te pregunto, ¿va esto además relacionado implícitamente con el fortalecimiento de ese eje de la resistencia y la armonía entre los países de la zona que se venía formando en los últimos meses? Bueno, justamente la situación de genocidio sobre Palestina, sobre la Franja de Gaza, ha unificado a los pueblos de Oriente Medio. El eje de la resistencia está más fuerte que nunca, y vemos que hay un antes y un después de esta intervención criminal del régimen sionista israelí y también de la resistencia palestina, ¿no?
seguramente no va a poder tomar nunca la Franja de Gaza el régimen sionista israelí. Hemos visto que ha intentado ingresar y en el ingreso ya han tenido muchísimas bajas, donde la prensa occidental calla todo. Y bueno, fundamentalmente están utilizando ahora mercenarios, ¿no? Porque las tropas israelíes no son capaces de mantenerse en combate. Por lo tanto, ellos son los usurpadores colonialistas criminales y por lo tanto no tienen ni la moral ni la forma de poder vencer al pueblo palestino, que está decidido sí o sí en este camino de liberación. Y por el otro lado, el imperialismo norteamericano, que ha enviado más de 300.000 millones de dólares desde el año 1948, cuando se crea la entidad sionista, para mantenerla militarmente. La única forma de mantener una potencia colonialista criminal sobre un pueblo, ¿no? A través de la matanza, a través de bombardeos sobre la población, a través de la destrucción de viviendas, la limpieza étnica sobre la Cisjordania ocupada. Recordemos que desde 1948 hasta la fecha llevamos más de 150.000 viviendas, hogares palestinos destruidos, y ahora en la Franja de Gaza más del 50% de los hogares palestinos están justamente afectados por los bombardeos, ya más del 20% totalmente destruidos. Y bueno, esta es la esencia, la arquitectura del régimen sionista israelí, que se mantiene bajo el auspicio del imperialismo norteamericano. Las bombas que se arrojan en la Franja de Gaza son Made in USA, por lo tanto, aquí sabemos quién es también el responsable. Vemos la resistencia heroica del Yemen, la resistencia heroica del Líbano, de Siria, de Irak, la República Islámica de Irán. Todo este eje de la resistencia está con el pueblo palestino, es una expresión también de la humanidad entera que está con el pueblo palestino, que quiere su Estado independiente, libre, con Al-Quds como capital. Y bueno, el fin justamente de la ocupación del régimen sionista israelí de Benjamin Netanyahu, que es el principal genocida de este siglo XXI. Un apoyo, como bien dices, de ese eje de la resistencia total hacia el pueblo palestino en medio de esta inacción de los organismos internacionales, que además fue abordada en este encuentro en Teherán, Aníbal. Y justo hoy me llama la atención, comentabas en uno de tus trinos en la red social X, en menos de un mes, te estoy citando a ti mismo, en menos de un mes desde el inicio de la guerra de Ucrania, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin, mientras en ya casi un mes de guerra en Gaza, con más de 10.000 asesinados, la Corte Penal Internacional no ha emitido orden contra Netanyahu. Es Corte Penal Occidental, así lo colocabas hoy, y te pregunto para que nos amplíes, ¿se entiende por sí solo el contraste para nuestro público? Sí, justamente siempre son esas instituciones que le llaman de toque internacional cuando están dominadas en todo momento por Washington y el bloque occidental. La Corte Penal Internacional, tras el inicio del conflicto de Ucrania, hizo la petición de enjuiciar a Putin, donde incluso pues ha tenido problemas el presidente ruso de poder viajar a otros países que sí que son miembros de la Corte Penal Internacional. Hay algunos países que no han ratificado, entre ellos Rusia, Estados Unidos. Pero si tú vas a un país, tienes el hecho de que te puedan detener. Por eso alguna reunión de BRICS no fue Putin a Sudáfrica, porque podía eso limitar, o incluso veremos si va a viajar en la siguiente de Brasil. Mientras que la Corte Penal Internacional lo que está llevando a cabo, ya han salido noticias de que va a investigar un poquito la situación, pero este es el típico vaivén que suele hacer sobre el tema de Israel. Cuando creo que Netanyahu ya es un criminal de guerra que se sabe, y la opinión pública, como bien se estaba comentando, que hay manifestaciones en todo el mundo. La última fue en mismo Washington, 300.000 personas, manifestaciones masificadas que están habiendo de que es un criminal de guerra que tendría que ser enjuiciado. Y ahora mismo vemos que la Corte Penal, para intentar evitar que se le manden críticas, está viendo pues el hecho de que va a investigar y tal. Pero ya llevamos un mes, tenemos 10.328 víctimas muertes, según la última información del Ministerio de Salud de Gaza, 4.327 niños, miles de heridos, de desplazados, se le quitan las viviendas, de represión, etcétera, etcétera, y no se le está llevando ni siquiera a la Corte Penal Internacional. Eso quiere decir que actualmente estamos en un orden internacional, y eso es lo que está beneficiando a Israel, controlado por Estados Unidos desde su hegemonía de la caída del muro de Berlín, y por lo tanto está utilizando todo ese orden internacional en beneficio suyo, porque si su aliado Estados Unidos, vemos de que no se le está llevando a cabo ni siquiera en el tema judicial, como decimos, la Corte Penal Internacional. No están diciendo nada el bloque occidental como la OTAN, la Unión Europea, que parece que están dando apoyo y hablando de defensa. Hay un tema también mediático, no olvidemos también
también el tema mediático, donde hay una comunidad sionista que controla muchos medios de comunicación, intentan limpiar todo lo que es, ¿no? Poniendo en duda incluso las cifras esas que están utilizando hasta incluso ONGs como Save the Children, hablando de ellos, de que sí que son verificadas. Bueno, generalmente, y en conclusión, vemos de que no solamente tenemos que decir el no a la guerra de Gaza, el no a esa invasión de los sionistas, a no a esta violación de derecho internacional humanitario, sino también de que tenemos que poner en duda de que el orden actualmente, el orden mundial internacional, está controlado por Estados Unidos y por Israel, y nos pone mucho en entredicho como está pasando aquí ahora mismo en la Corte Penal Internacional. A ver, Abu Faisal, ya me queda escaso tiempo, estamos en la recta final y quiero agregar algo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comentaba hoy: la pesadilla de Gaza, más que una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad, ya que no es solo el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza por el genocidio de Israel, sino que todo lo que hemos visto se permite en el siglo XXI. Esto, por supuesto, da para una reflexión larga y extensa, pero tenemos poco tiempo. Efectivamente, ¿qué mensaje, Abu Faisal, se emite hoy al mundo y a las nuevas generaciones al ver el grado de impunidad del régimen israelí, que ya cruzó todas las líneas rojas que podía cruzar? Es la impunidad del genocida, la impunidad del imperialismo, la impunidad de estos 75 años de Nakba permanente, de crímenes de lesa humanidad sobre el pueblo palestino, donde vemos que son los derechos humanos de la muerte. Esos son los derechos humanos de Occidente, derechos humanos de doble rasero, que no existen para el pueblo palestino, que no existen los derechos de la infancia para los niños de la Franja de Gaza, para los niños palestinos. Recordemos que desde el año 2000 hasta la fecha ya llevamos más de 7.000 niños palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación del régimen sionista israelí. La reflexión queda que la humanidad no es cómplice de estos crímenes de lesa humanidad que comete el régimen sionista israelí, el mayor genocida del siglo XXI, ante los ojos y el silencio de las potencias occidentales. Y el único camino que hay es apoyar a la nación palestina para su liberación, para la creación de su Estado palestino libre y soberano, con Al-Quds como capital, ¿no? Es la gran victoria. Hay un antes y un después de este genocidio que se está cometiendo. Seguramente ya no va a ser lo mismo, y este es el camino hacia la liberación del pueblo palestino, que va dejando día tras día mártires justamente para construir su propia historia, que es la historia de la humanidad entera, como diría Nelson Mandela. Así es. Aníbal, me queda escaso minuto para cerrar, pero te pregunto haciendo referencia a algo que publicó hoy el periódico británico Financial Times en un reportaje que llamó "La guerra de Gaza está cambiando el mundo, desde Estados Unidos hasta Ucrania", señalando que una guerra más amplia en Asia Occidental parece ser más aceptable que revitalizar el proceso de paz, y adicionalmente menciona que la presidencia de Joe Biden se enfrenta a un problema importante, ya que Donald Trump es ahora el candidato con más probabilidades en los mercados de apuestas para ganar la presidencia el año que viene. ¿Cómo se comprende esto, rápidamente poniéndolo en perspectiva, para el futuro próximo de Palestina y de la región? Yo creo resumidamente que Biden se ha visto, ¿no?, que su estrategia de Ucrania y ahora con lo de Gaza no le ha funcionado, y la verdad que ha hundido bastante simpatías con el Partido Demócrata. Veremos ahí Donald Trump si finalmente es el siguiente candidato. Y sobre todo un punto claro que hay que tener en cuenta es, yo creo que también este conflicto está poniendo en duda otra vez el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha habido propuestas a favor del alto el fuego, de la paz, por parte de Rusia, por parte de Brasil. Ha habido propuestas sobre la mesa que siempre ha boicoteado en todo momento Estados Unidos. La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU creo que es un punto importante. Se ha hablado de entrar a algunos otros países, pero sobre todo poder estructurarla de que no sea Estados Unidos quien tenga el derecho a veto, puede hacer lo que quiera. Tenemos ahora mismo un debate sobre cuál tiene que ser esa gobernanza mundial, porque no funciona con el imperialismo norteamericano y su alianza con el sionismo, que se ven que con la impunidad de hacer lo que quieran. Creo que es importante también eso, no tanto en la política interna de Estados Unidos, como va a decir, como en la gobernanza mundial, y creo que hay que reformar el Consejo de la ONU para sancionar también a los países que violan los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, como Israel y también Estados Unidos, claro. Algo tan clave lo que nos dices, así como también detener el proceso de ocupación y apartheid israelí para con el pueblo palestino. Un análisis que nos da para mucho más, seguro los tendré nuevamente en próximas ediciones, midiendo el pulso de los acontecimientos allí en la Franja de Gaza. Gracias, Aníbal, gracias, Abu Faisal, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, un abrazo. Que estén muy bien, un abrazo para ambos. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Nosotros mañana vamos a seguir el curso de los acontecimientos en Gaza desde otra de las ópticas, porque desde América Latina el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado prácticas nazis de Israel
allí en Gaza. Estaremos abordando dicha denuncia a raíz de los hechos y sus evidencias. Buena jornada, les esperamos mañana en Hispan TV.